El SIDA fue inventado por los norteamericanos y lo expandieron por todo el mundo, exactamente igual que el coronavirus. Nada de lo que te han contado las religiones es verdad, nada. La religión es la gran mentira. ¿La Ouija tiene algún sentido? O sea, ¿es real que una Ouija puedes comunicarte? Sí. Alguien te toca. Alguien mueve los hilos. Salieron los más valientes y se encontraron debajo de una farola a un ser muy alto. Imagínate, se daban patadas en el culo para volver a la casa. Nos estamos acercando de nuevo a la luna. Y ahora vuelven. ¿Para qué? ¿Para mirar la cara oculta? No se lo cree nadie. Jesús de Nazaret muere por algo mucho más importante, que es decirle a la gente, usted es inmortal y cuando usted muera seguirá vivo. La realidad que nos espera después de la muerte, que no tiene nada que ver con este mundo material. Es otra historia, es otra película. Yo recuerdo que comprensiblemente estuviste devastado, estuviste muy mal. Muy duro porque te quedas sin una persona que quieres. Blanca fue asesinada. Creo que es la primera vez que lo cuento. Maestro Benítez. No me llames maestro, por favor. Juan José. Juanjo, ¿cómo estás? Juanjo. Bien, bien. Estuviste aquí hace menos de un año. Sí. Algo has hecho desde entonces que yo te veo mejor. Ah, pues debe ser el único. Sí, bueno, yo te veo como mejor, con más energía, más... A lo mejor te pillé cansado, no lo sé. Sí, bueno, era una etapa dura. Yo había salido de la muerte de mi mujer, de Blanca, y bueno, fue más o menos en esa época cuando encontré a Inma, la mujer que me sacó del pozo. Y ahora estoy bien, bueno, relativamente bien, porque tengo 80 años. Bueno, 80 años, pero sigues trabajando, sigues... Sí. Bueno, aunque tengo entendido que este ritmo se acaba, que tienes pensado ya retirarte un poco de las apariciones públicas. Sí, veo que como siempre estás muy bien informado, ¿no? Estoy intentando, a partir ya de este año o del siguiente, es dejar todas las actividades públicas y dedicarme un poco a mí mismo, ¿no? A reflexionar, a estar tranquilo y a esperar a ver qué pasa con el último tramo, ¿no?, de mi vida. Pero seguirás escribiendo. Si puedo, seguir escribiendo siempre que tenga algo que contar. Pero en principio las investigaciones seguramente voy a intentar levantar el pie del acelerador, porque ya me cuesta mucho viajar y es complicado. ¿Y crees que podrás hacerlo? El parar. No creo. No. No creo porque, no sé, llevo el gusanillo dentro y cada vez que me entero de un caso, de algo interesante, me pongo en marcha, ¿no? Claro, es que yo creo que los que nos dedicamos a este tipo de cosas no tan vocacionales, todos fantaseamos con llegar a un momento en el que Hombre, yo pisemos el freno, pero... Espero que sí, porque ya son 50 y muchos años de investigación y bueno, yo creo que también me merezco un poco, no sé, descansar o pensar, ¿no? Pensar en lo que me queda y organizarme. Y hoy a tus 80 años, cuando echas la vista atrás y recuerdas cuando empezaste y cómo eras entonces, ¿qué es lo que, no sé, lo que te sorprende o aquello que recuerdas y dices, oh, qué verde estaba, qué pájaros en la cabeza tenía, qué sé yo? Bueno, pues era una época en la que yo era más joven, tenía un entusiasmo increíble, el fenómeno ovni, la muerte después de la muerte, de la vida, todo eso me entusiasmaba, era pura curiosidad personal, y conforme más investigaba, pues más puertas se iban abriendo, ¿no? Fue una etapa muy interesante, muy bonita y bueno, pues que dio muchos frutos. La vida después de la muerte,
las experiencias cercanas a la muerte son un poco el eje central del libro que presentas ahora, que se llama Dios es azul. El último, el que presentaste también aquí hace menos de un año, era Están aquí. Ya en aquel momento me dijiste que tenías no sé cuántos libros pendientes de salir y de ver la luz. Entre ellos tus memorias, que están ahí un poco como que nadie se atreve con ellas, ¿no? La editorial la rechazó. Planeta dijo que tenía que cambiar una serie de cosas y yo dije que no. Y bueno, pues están en mi casa, ¿no? A la espera de si se pueden publicar o no. Tampoco pasa nada, porque no se publiquen. Me mencionabas ahora el fallecimiento de tu mujer Blanca, que en su momento... Es que te iba a decir, tú, yo creo que lo primero que investigaste fue precisamente una experiencia cercana a la muerte o algo relacionado con ello. Sí, yo tuve una señal de cuando ella falleció en enero del 21, pues a los pocos días yo estaba solo en mi casa, en Castrurriales, y yo recuerdo a las 7 de la tarde estaba leyendo un libro y pensando, ¿no? Y dije, bueno, ahora que conoces la verdad, dirigiéndome a ella, a Blanca, le dije, bueno, me seguirás queriendo igual, ahora que sabes que soy un frotaesquinas. Y en ese momento oí un ruido a mi espalda. Yo tenía entonces a mi espalda una biblioteca y pensé, dije, no puede ser, estoy solo. Y me levanté, me fui hacia los muebles, las estanterías, y había como, recuerdo, como 10 cuadros colgados en las paredes de las estanterías y se había caído uno. Qué casualidad, el cuadro que se había caído de 1,60 m estaba colgado, era un papelito que yo le había escrito en la isla de Pascua y lo había enterrado en el cartucho de aquellos viejos rollos fotográficos, lo había enterrado en un sitio, en un moai, y ponía tan lejos y tan cerca, aquí también te amo. Entonces me quedé muy sorprendido, ¿no? Porque dije, bueno, de los 10 cuadros que había colgados en la biblioteca se cayó ese, respondiendo a la pregunta que yo había hecho mentalmente poco antes. Bueno, para mí fue una señal interesantísima de que ella está viva. Sí, yo lo que te decía es que creo que el inicio de tu carrera periodística, o al menos en lo que es el mundo del misterio, fue investigando experiencias cercanas a la muerte o la vida después de la muerte, si mal no recuerdo de qué hablamos en... Sí, fue el primer caso que yo investigué en mi vida periodística, fue en el año 68. Yo estaba trabajando en el Heraldo de Aragón, en Zaragoza, y recuerdo que estábamos haciendo la típica espera periodística, una serie de compañeros, y uno de ellos, el corresponsal de Televisión Española en Zaragoza, en Aragón, Miguel París, se me acercó y no sé por qué me empezó a contar una experiencia que tuvo él en el año 42, me parece recordar, en Rusia, en la División Azul. Y me explicó cómo iba de un sitio, de un bloqueo, de un fuerte a otro, a llevar unos fulminantes de explosivos. Los rusos empezaron a bombardear, una granada le alcanzó, lo dejó medio ciego en mitad de la ventisca, y cuando él no sabía por dónde tirar, apareció un compañero de Zaragoza y le llevó al bloqueo donde tenía que llevar los explosivos. Y entonces este hombre, Miguel, cuando lo llevaron al hospital y le curaron, contó lo que le había pasado. Y dije, no, eso es imposible. El tal Bacaicoa, que era el compañero que le había llevado al fuerte, lo había matado un mortero 90 días antes. Claro, aquello a mí me impactó mucho porque este hombre, Miguel París, era un tipo muy serio, sin ninguna imaginación. Y a partir de ese momento me dediqué a buscar, a investigar todo el tema de la vida después de la muerte. Claro, por ahí quería yo ir. Tantísimos años, 50 y pico años de trayectoria, en los que has investigado muchísimo el fenómeno, en los que has hablado y has defendido que hay una vida después de la muerte, que la muerte es un pestañeo. ¿Eso te ha ayudado a gestionar el fallecimiento de Blanca? Porque yo recuerdo que comprensiblemente estuviste devastado, estuviste muy mal. Sí, me ayudó en parte, porque
La realidad es otra. La realidad, la gente que pierde a un ser querido, pues lo puede comprender, ¿no? A pesar de todos los conocimientos que puedas tener y de todas las seguridades, falta esa persona. Y bueno, a mí me ayudó mucho. Yo quise hablarle incluso en los últimos momentos de su vida de lo que le aguardaba, de lo que le esperaba, ¿no? Después de la muerte. Porque ella tenía una enfermedad Tenía un cáncer terminal. Sabíais que iba a pasar. Y no quiso que le hablara de la muerte, no quiso saber absolutamente nada y me quedé en ese sentido un poco frustrado, porque ella sabía muchas cosas porque me había visto, me había acompañado en muchas investigaciones, ¿no? Pero bueno, me quedé un poco frustrado y bueno, a pesar de todo lo que yo pude investigar, pues fue duro, ¿no? Muy duro porque te quedas sin una persona que quieres, que sabes que está viva, pero no está contigo. Yo juraría que mi amigo Fran Izuzquiza, que es el presentador de La Escóbula de la Brújula a día de hoy, en su momento cuando falleció su padre, me contó que a los pocos días, no sé si el día mismo del entierro, se quedó dormido por puro agotamiento y tuvo un sueño en el que aparecía su padre y hablaba con él. Y él me lo contó, no es que alguien que hasta donde yo se crea mucho en nada paranormal o en nada relacionado con el más allá, pero sí me relató esa experiencia y me dijo, me desconcertó un poco. ¿A ti te ha pasado algo parecido? No, en ese tema de sueños no, pero yo he investigado mucho el tema de los sueños y tengo incluso escrito un libro que no se ha publicado todavía, que se titula Más que sueños, donde muchas personas te cuentan experiencias que han tenido en sueños con personas fallecidas, asombrosas. Mira, yo recuerdo el caso de una familia, muere el padre y bueno, no encontraban el testamento. Entonces este hombre me decía, buscamos y rebuscamos, pusimos la casa patas arriba, no había manera. Y en un sueño se aparece mi padre y me dice, los papeles que estáis buscando están en mi despacho, en una carpeta que hay encima de la mesa, en un sobre que está cosido en la carpeta. Y que habían mirado, pero no se habían dado cuenta de que había un cosido, un bolsillo. Efectivamente, por la mañana fueron al sitio y allí estaba el testamento. De estas cosas hay 50.000. Yo siempre pienso y creo que los sueños... Hay sueños normales, en otra dimensión que tampoco conocemos muy bien, y hay sueños especiales, sueños informativos, donde se aparecen personas que están muertas y te cuentan historias y te dicen que están bien, que no llores, en fin, un montón de historias. ¿Y has investigado algo acerca de los sueños lúcidos? Porque la verdad es que es un fenómeno apasionante. Sí, muchas de estas historias yo los llamo resucitados, pero bueno, no. Obedecen y aparecen en sueños muy lúcidos, muy vívidos. La gente que te lo cuenta dice, bueno, es que era como si estuviera de verdad en esos momentos. Yo le abracé, era un cuerpo sólido, con calor. Bueno, te dan detalles, ¿no? Que aparentemente es un sueño, pero no es un sueño. Es una realidad que no comprendemos. Pero en el sueño lúcido lo que se dice es que, bueno, yo lo he vivido, eres consciente de que estás soñando y tomas el mando del sueño. A sabiendas es decir, por ejemplo, imaginemos, estás en un barranco, frente a un barranco, y como de pronto tienes la consciencia de estar soñando, puedes lanzarte y volar. O sea, tomas tú la decisión, dices, estoy soñando, pues voy a volar. Eso es increíble. Sí, bueno, el caso de las personas fallecidas que se presentan en sueños, generalmente el testigo, el que está dormido, actúa pero muy poco. Es simplemente un receptor de información o simplemente de la presencia de esa persona, ¿no? Lo que yo conozco. Llevo investigados como 1000 casos. Y ahora que me contabas este sueño en el que alguien viene del más allá y transmite un mensaje, según tus investigaciones, lo que tú has averiguado o tus sospechas, ¿la ouija tiene algún sentido? O sea, ¿es real que una ouija puedes comunicarte? Sí.
sí. Yo no recomiendo nunca la Ouija a nadie porque es una historia complicada, confusa y negativa en muchas ocasiones. Pero hay muchas historias, sobre todo relacionadas con seres no humanos, con extraterrestres y con personas fallecidas también, donde aparecen de repente allí. Y bueno, yo recuerdo el caso de unos señores en Burgos, en un pueblecito de Burgos. Estaban jugando con la Ouija, iban todos los fines de semana, y un día se presentó alguien. Le preguntaron, bueno, ¿quién eres? Soy M4. ¿Y quién eres? Pues soy un extraterrestre. Y bueno, empezaron las bromas. Y bueno, una noche salió el tal M4 y uno de ellos preguntó, bueno, ¿te podemos ver? Y dijo, sí, salid fuera. Era un caserón, en plena noche, salieron los más valientes y se encontraron debajo de una farola a un ser muy alto. Imagínate, se daban patadas en el culo para volver a la casa. Y volvió a repetirse el suceso y alguien hizo fotos del ser. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, eso hay pruebas, de que la Ouija funciona en muchas ocasiones. ¿Y la mediumnidad? También. Hay gente que es capaz de establecer un canal de comunicación con quienes están al otro lado. Sí, por supuesto. Hay videntes mediums que son muy notables, que tienen mucho prestigio. Bueno, hay una película famosa, la de Ghost, donde la señora hace un poco de intermediaria, ¿no? Whoopi Goldberg era en la película, sí. Esa historia se ha repetido muchas veces. Es decir, hay mediums, hay videntes que tienen esa capacidad o ese poder y transmiten cosas reales de parte de personas fallecidas. ¿Y por qué esas personas pueden hacer eso? ¿Hay alguien, un ser superior, que los designa? Dice, esta persona va a tener el poder va a ejercer de canal de comunicación entre quienes están en la Tierra y quienes... Probablemente. Yo creo mucho en lo que llamo la ley del contrato, que es una supuesta ley, es una hipótesis, en base a la cual pues una persona antes de nacer elige lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, en qué momento, qué amigos, qué enemigos y en qué momento quiere morir y cómo. Bueno, pues si eso es verdad, hay videntes o mediums que eligen hacer eso. Entonces tienen esa capacidad porque lo han elegido ellos. Tú con todos los contactos que tienes, ¿has tratado de utilizar a alguno para poder llegar de alguna forma a Blanca? No, yo tuve una vez un contacto con una señora, una medium, muy buena, muy notable. Yo no le pregunté nada, pero ella vio algo muy raro y a través de un amigo común se puso en contacto conmigo, quería hablar conmigo. Bueno, pues acepté, fui a verla y me dijo, he visto esto. Blanca fue asesinada. Creo que es la primera vez que lo cuento. Y me dijo lo que había visto, cómo le inocularon el cáncer en un avión, en una botella de agua. ¿Un viaje que hicisteis juntos? Sí, pero yo no tengo recuerdo ni constancia, pues porque hicimos muchísimos viajes en avión y bueno, pues sí, recuerdo que en muchos viajes ella bebió agua de alguna botella que pidió, sí, ¿no? Y me impactó mucho porque tenía mucho sentido. Es decir, para destruirme a mí o inutilizarme, sobre todo en mi trabajo, lo mejor que podían conseguir los servicios de inteligencia militar, que se supone que son los responsables de este asunto, era anular a Blanca, porque yo quedaba prácticamente indefenso. Ella se ocupaba de toda la logística y de muchas cosas. Si ella desaparecía, pues yo quedaba muy mermado, ¿no?
O sea, tenía cierto sentido. ¿Y cómo se puede inocular un cáncer? Muy fácil. ¿Cómo se muy puede sencillo. inducir de esa forma? Como el SIDA. Como el SIDA, o vamos... Pues que el SIDA es un virus. Sí, es un virus. La clamidia pneumoniae, por ejemplo, que es otro virus, significa, si te lo bebes o te lo inoculan por una inyección, significa la obstrucción de las arterias y consecuentemente un infarto. Y todo el mundo dice, no, bueno, se murió de un infarto. Bueno, sí, se murió de un infarto provocado por la inoculación de una clamidia pneumoniae. En el SIDA pasa exactamente igual. El SIDA fue inventado por los norteamericanos, por los militares norteamericanos, hace muchos años en un fuerte de Estados Unidos. Y lo expandieron por todo el mundo, exactamente igual que el coronavirus. Eso fue fabricado en un fuerte militar norteamericano y diseminado, en principio, empezando por China. Es decir, la teoría que he escuchado yo, que empezó en pues es un virus animal y que pasó a los humanos... Eso es una tapadera. Esos son tapaderas que utilizan. Es decir, bueno, el SIDA sí aparece en los monos de no sé qué sitio de África, ¿sí? Y luego se extienden. No, eso se fabrica en un fuerte militar norteamericano y se lleva a determinados lugares para que aparentemente sea, bueno, pues una enfermedad de origen animal. Falso. Igual que las vacas locas o la gripe aviar o el coronavirus. ¿Y esto quién te lo revela? En el caso del coronavirus, yo recibí una información de una sargento, una suboficial norteamericana, que estaba un poco harta de lo que estaba viendo. Y me escribió bueno, no a mí, a un contacto, y ese contacto me pasó la información. Estaba harta, llevaba 12 años trabajando en la construcción del coronavirus. Y estaba harta y lo confesó. Confesó toda la historia con detalles. Y tiene mucho sentido. Y cuando esa medium te dice que a Blanca la asesinaron, tú piensas, pues hay ciertas cosas que me encajan o podría sospecharlo así. ¿Tú qué haces en ese momento? ¿Investigas de alguna forma o...? Era muy difícil investigar el caso, primero porque yo no sabía, o sea, no tenía la seguridad de que eso fuera así, tenía muchas dudas. Y luego era muy difícil retrotraerte y decir, bueno, ¿y en qué avión ha ocurrido esto? ¿Y cuándo ha ocurrido? Era muy complicado, muy difícil. Yo recuerdo que unas semanas después del fallecimiento de Blanca, antes de la conversación con esa vidente, yo recibí una llamada telefónica de un señor del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, con el que yo había tenido otros contactos anteriormente para otras historias. Él me avisaba, me llamaba y me decía, Juanjo, entérate bien de la caída del avión Alhambra de Granada en el monte Oiz, en Vizcaya, donde murieron 140 y no sé cuántas personas. Porque no es lo que dice la prensa, que había sido un error de los pilotos. Era un misil lanzado por ETA, que derribó el avión. Bueno, yo había tenido varias experiencias de este tipo con ese señor, todas habían resultado positivas, todo lo que me contaba era verdad, y me llamó y me confirmó que había sido asesinada inoculándole un cáncer. Entonces, claro, imagínate, yo primero recibo la llamada, me quedo muy confuso porque empiezas a pensar y dices, bueno, ¿qué razón tiene este señor para darme esa noticia? ¿No? Ninguna, bueno, creo yo. Y luego llega lo de la señora, la vidente. Bueno, pero me quedé ahí porque no podía hacer gran cosa. Pero, ¿y has hablado con algún oncólogo para preguntarle si eso es posible?
He hablado con muchos oncólogos, algunos me han dicho que lo ven muy complicado, otros me han dicho que sí, que se puede hacer, que eso es inocular unas células o cancerígenas, que no es tan complicado. De hecho, si es verdad esa historia, pues en una botella de agua introdujeron esas células cancerígenas que se las bebió. No creo que sea tan No sé si complejo. sobreviven esas células en una botella de agua. Lo ignoro, no lo sé. Pero es que hay hay algunos casos de investigadores. Yo he reunido en uno de mis libros, Están aquí. Sí. Al final del libro hay como 8 o 10 casos de investigadores que han muerto en circunstancias muy raras, muy extrañas. Mm. No me cuesta trabajo creerlo. Los servicios de inteligencia, sobre todo los servicios de inteligencia militares, hacen muchas cosas de las que no sabemos absolutamente nada. Y asesinan a gente sin que nos enteremos, ¿no? Bueno, lo atropelló un camión, o le dio un infarto, o tuvo un ictus. Bueno, esto ya lo hacía la mafia, es bien sabido, ¿no? Por supuesto. Que parezca un accidente. Por supuesto. Pero los servicios de inteligencia militar y los no militares también trabajan así. Cuando alguien es molesto, lo quitan del medio. Lo que pasa es que la opinión pública no se entera. Y cuando la medium te dice esto, ¿tú habrías preferido que no te lo hubiese dicho? ¿Habrías preferido no saber esto? Porque al final yo me imagino que lo único que te produce es desasosiego, ¿no? Porque no vas a conseguir otra cosa. Claro. Sí, pero bueno, ya una vez que te lo ha dicho... ¿Ya qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? O sea, te quedas dudando, piensas, no, pues esta mujer no está bien de la cabeza, o yo qué sé, ¿no? Pero es que era la segunda. La segunda historia, es decir, primero aparece la llamada telefónica del tipo del CNI. Ajá. Y segundo, la vidente o la señora esta, ¿no? Y entonces, mucha casualidad. Y de hecho, la vez anterior que estuviste aquí, a mí me contaste que lo intentaron contigo, que intentaron acabar contigo precisamente con esa Chlamydia pneumoniae. Pneumoniae, sí. Y esto fue antes de... Antes de todo esto, sí. Eso fue, si no recuerdo mal, en el 2001. Y Blanca muere en enero del 2021. Es decir, habían pasado 20 años, prácticamente. Conmigo lo intentaron porque, según eso sí lo pude investigar a fondo, tanto en una analítica especial que me hice a mí mismo y donde apareció la Chlamydia pneumoniae, que solamente la puedes o ingerir por una bebida o que te la inoculen en una inyección. ¿Por aire? ¿Respiratorio no? No, solamente por bebida, es decir, tú te tomas un pisco sour, por ejemplo, donde ya han introducido la clamidia, o te pinchan, ¿no? En mi caso creo que fue por un pisco sour que yo tomé en una ocasión en Lima, con unos militares. Investigué y me di cuenta que probablemente obedecía todo a la publicación de un libro mío que se llama Materia Reservada, donde yo critico ferozmente el comportamiento de la Fuerza Aérea Española en la desclasificación, en la segunda desclasificación del archivo OVNI de los militares del Ejército del Aire. Según pude averiguar, pues no les gustó el asunto y esperaron. O sea que ya llovía sobre mojado. No pudieron hacer nada, me salvé por los pelos. Y por eso decía que qué es lo que más daño me podía hacer a mí, pues que acabaran con la persona que me estaba ayudando en mi trabajo, ¿no? Y en mi vida. Y con eso que tú sabes, con la gente a la que conoces, ¿te preparaste para cuando llegase el momento? ¿Intentaste prepararte para cuando llegase el momento en el que Blanca falleciese? Bueno, verás, nunca aceptas que vaya a morir.
Yo al menos no lo acepté. Entonces cuando apareció el cáncer, que fueron 200 días antes, pues luchamos los dos con todos los medios a nuestro alcance. Pero no había nada que hacer, estaba muy extendido y no hubo forma, ¿no? Y yo hasta el último momento pensé que se iba a salvar, pero no fue así. Y bueno, pues a partir de ahí empecé esa vida oscura de 2 largos años. ¿Dirías que caíste en una depresión? No exactamente, porque una depresión tiene unos síntomas bastante claros, Ujú. y no era mi caso. Es decir, yo seguía trabajando, seguía viajando, investigando, escribiendo. En ningún momento me dejé abandonar ni caí en... No. Lo que pasa es que era una oscuridad interna. Es decir, era no saber qué diablos estoy haciendo yo aquí. Me he quedado solo, huérfano, estoy perdido. Y fue un sufrimiento muy importante en mi vida, muy importante. Pero yo seguía trabajando, por tanto no entré en una depresión. Te salvó el trabajo, en cierto modo, ¿no? Y Me la salvó pasión. el trabajo, me salvó escribir, me salvó viajar, pero ya no era igual. Yo lo hacía un poco casi por mecánica, ¿no? Piloto automático, ¿no? Piloto automático, pero ya no era lo mismo. Es decir, no le veía sentido a nada. ¿Y en algún momento pensaste, yo me voy a ir también? Sí. Pensé en el suicidio seriamente. Pero claro, si yo me hubiera suicidado, primero hubiera invalidado prácticamente todo mi trabajo. Y segundo, iba contra mis más elementales principios. A ver, yo entiendo que la vida es lo más bonito que nos han podido dar, lo más bello a pesar de todos los pesares. Y entonces, bueno, pues lo pensé, por supuesto, pero lo deseché. Dije, no es la solución. ¿Cambia algo? Porque en más de una ocasión se ha hablado en este podcast de la vida después de la muerte, de las ECM, y no sé si el quitarte la vida de forma voluntaria cambia algo lo que te encuentras después. No. Yo lo que entiendo y las informaciones que tengo, porque he hablado con gente que han sido pareja o amigos o familiares de gente que se ha suicidado y que luego los han visto en la realidad o en sueños después de muertos. Y lo que dicen es que están bien, que estaba en su contrato, que estaba contemplado y que están felices y que nadie los juzga. Entonces, bueno, lo que yo pienso es que si alguien se suicida, ya lo tenía contemplado antes de nacer, en su vida, en su contrato. O sea, ya estaba planeado, entre comillas. Ya estaba por él mismo, además. Sí. Estaba planificado al milímetro. Por eso muchas veces la sociedad, por ejemplo, critica la eutanasia. Se ha hablado mucho en estos últimos Y tiempos. si la gente supiera y contemplara lo de la ley del contrato, se daría cuenta de que la eutanasia también está contemplada si se lleva a cabo por parte del personaje. Que no es casual, no es un accidente. Es algo que tenía que ocurrir. Que estaba contemplado por él mismo. Yo voy a morir así. ¿Y cómo es ese contrato del que hablas? Es decir... Bueno, es una hipótesis. A mí me llega la información en un momento determinado de mi vida y yo me resisto a creerla. Al principio me parece muy extraña, ¿no?, la historia. Y pido señales inmediatamente y se cumplen. Con lo cual yo empiezo a tener conciencia de que podría ser cierto. No la tengo al 100%. Ese contrato sería de la siguiente manera. En el lugar del que procedemos, que no tiene nada que ver con el mundo material, y que es al que volvemos al morir. Y es al que volvemos al morir, a nuestra casa, a la verdadera casa. Ahí tú eliges, porque alguien te ha hablado y sabes que existen mundos materiales como este,
donde suceden una serie de cosas que no suceden allá, donde no hay tiempo. Aquí sí hay tiempo. Allí no hay enfermedades, aquí sí. Allí no hay dolor, aquí sí. Allí no hay elementos negativos, pensamientos negativos, aquí sí. Entonces, la historia es que tú voluntariamente decides vivir esas experiencias y firmas un contrato minucioso. Yo quiero nacer en tal fecha, en tal sitio, con tal familia, voy a trabajar en esto, mis amigos, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y naces. En el momento de nacer, que ya has firmado el contrato, te lo borran. Ujú. Y nadie de los que tú conoces en la calle sabe por qué está aquí. Nadie, o muy pocos. Y sin embargo hay una razón, que es experimentar. Experimentar. Y cuando terminas, cuando llega el dulce sueño de la muerte, pues vuelves a casa. Pero tú ya has vivido la experiencia de la materia. Pero fíjate, estás firmando al final un contrato tal cual lo has descrito, es un contrato para ir al infierno, en realidad. Porque te Sí. vas a un mundo tortuoso, vienes de un sitio en el que no hay dolor, no hay enfermedades, no hay pensamientos negativos y te vas a un lugar en el que esa es la norma casi. Terrible. Pero esa es la aventura, porque la vida es una aventura. A ver, cuando a un aventurero le dicen, oye, vámonos al Amazonas, que hay allí una tribu que acaban de descubrir que está en la edad de piedra, y tú vas y vives una aventura, y allí te pasa de todo, pues aquí pasa igual. Es decir, tú naces, no sabes por qué has nacido, pero tú ya lo sabías antes, cuando firmas el contrato, y sabes que aquí te va a pasar de todo, es decir, te vas a quedar ciego o paralítico, o vas a tener muchas desgracias, o te vas a arruinar y vas a ser muy rico, etcétera, etcétera, hasta el infinito. ¿Por qué? Pues porque todas esas experiencias después de la muerte van a servirte. No sabemos cómo ni la mente humana lo puede todavía interpretar, pero después de la muerte todo eso te sirve. No es gratuito. Lo que pasa es que en un mundo sin dolor, ni enfermedades, ni pensamientos negativos, yo no me tomaría la molestia de aprender nada. Porque digo, si no hay... Está todo bien, ¿no? Es todo perfecto. Hombre, imagínate, yo no lo puedo comprender tampoco ahora, porque ¿qué es la felicidad permanente? La paz absoluta. La felicidad que tenemos aquí es muy esporádica, son momentos azules, muy contados. Un orgasmo dura 1 minuto, con suerte. No, eso te iba a decir. Mucho me parece. Eso es, no sé qué animal es que está durante 1 minuto teniendo un orgasmo, pero yo creo que nosotros no. No sé los que hacen tantra, que estos son... Bueno, pero es que imagínate si tuviéramos la cualidad de tener la felicidad permanente. Aquí no podríamos, porque ni el cerebro, ni la mente, ni el cuerpo están preparados. Podemos tener una felicidad de higos a brevas, interesante, estás escuchando a Beethoven, o ves una gran película, o lees un libro, o tienes un orgasmo. Pero bueno, son cosas contadísimas. Entonces, a mí sí me interesa vivir la felicidad permanente, por supuesto. Y yo creo que a todo el mundo. Yo creo que sí. Yo creo que firmaría. No, es que cuando tú pases al otro lado, es lo que te espera. La felicidad permanente. Nada de lo que te han contado las religiones es verdad. Nada. Nadie te juzga. Nadie te juzga, es otra historia. Es otra historia. Nada que ver. La religión es la gran mentira. Tú has dicho que Hitler o Trump, has dicho literalmente, también irían al cielo, si lo queremos llamar así. Hitler, al mismo sitio que nosotros, vamos. Hitler seguramente nos precede en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque seguramente, si esto es verdad, tenía su contrato. Y ser malo no es tan fácil. Pero bueno... Y entiendo que lo eliges en ese contrato. Claro, por supuesto. No,
No, es todo elección voluntaria y firmar. Y en un mundo de paz, de felicidad, en el que no hay pensamientos negativos, ¿cómo puede existir el concepto de maldad? ¿Cómo alguien puede hacer un contrato en el que dice yo voy a ser un tirano, un dictador, una mala persona que va a hacer sufrir al resto? Porque una cosa es la creación invisible, no material, y otra cosa es la creación visible, en la Tierra o los mundos terrestres, ¿no? Es diferente. Y donde tú estás o donde tú vives, tú puedes contemplarlo absolutamente todo. Y dices, bueno, yo quiero vivir esa experiencia. Vivirla de verdad, no que me la cuenten, no, vivirla yo. Ah, bueno, pues según la gran computadora, tú puedes ser Hitler o Trump. Pues muy bien. Eso justificaría hasta cierto punto lugares como la Tierra, ¿no? Yo no estoy de acuerdo y además si puedo se lo voy a preguntar al Padre Azul cuando lo vea. ¿Qué necesidad tienes tú del mal? ¿Qué necesidad tienes de planetas como el nuestro, donde la guerra es constante? No lo entiendo. ¿No sería mejor que toda la creación visible fuera dulce? Como probablemente lo es. Lo que pasa es que de vez en cuando aparece un mundo como el nuestro, experimental, donde aparece Teresa de Calcuta y Putin. Claro, y sobre todo, pero si tenemos en cuenta esa teoría del contrato, ¿quién elige? Llévame ahí a sufrir. Porque hay mucha gente que ha venido al mundo a sufrir, por desgracia, que ha nacido en zonas menos privilegiadas que la nuestra, en zonas de guerras, de hambrunas, de... Lo eliges tú. Es el único momento, creo yo, en el que eres libre. Aquí en la Tierra no hay nadie libre, pero allí sí, y tú eliges. Yo quiero hacer esto, más esto, más esto, porque las ventajas después de la muerte son estas, que aquí no lo vas a entender, allí sí. Pero lo eliges tú en el único momento de libertad auténtica. Aquí no hay libertad ninguna. Para ser libres tendríamos que tener toda la información, y nadie la tiene. Yo puedo ir, sí, en la carretera por la izquierda o por la derecha. Aparentemente tú eliges, pero no es cierto. ¿Y qué hay de quienes hablan de vidas pasadas? Quienes dicen incluso recordar pasajes o momentos de otras vidas. Bueno, yo no creo en la reencarnación. Tengo muchísimas dudas. Creo que no es necesaria porque, entre otras cosas, los que la defienden te dicen, bueno, es que necesitas muchas vidas para aprender. Falso. Aunque vivieras 1.000.000 de vidas, no aprenderías ni la centésima parte de lo que te rodea. Por tanto, vienes a la Tierra a otra historia, a experimentar, que no es lo mismo que aprender. Respecto a esas personas, como tú muy bien dices, que por ejemplo se les hace una regresión hipnótica y te dicen, bueno, yo viví en París en el siglo XVII y asistí a un incendio en la calle no sé qué. Los propios científicos están apuntando una posible solución a eso. No es que esa persona haya vivido diferentes vidas hasta hoy y hoy lo recuerda, no. En ese momento, cuando esa señora o señor tienen esa experiencia con el incendio, eso queda grabado en su genética, de la misma manera que los ojos, el color de los ojos o del pelo o de lo que sea o las enfermedades. Y puede ser transmitido genéticamente hasta hoy. Pero no porque tú hayas vivido eso, sino porque ese antepasado te lo ha transmitido. Es una hipótesis interesante. Aunque realmente, si nos ceñimos a la teoría del contrato, no hay antepasados en realidad, ¿no? O sea, no. Hombre, sí hay antepasados en el sentido de que hace 200 años, pues sí, podía haber un antepasado tuyo del que tú has ido heredando el apellido, eso sí, pero eso está coordinado perfectamente.
por la gran computadora a la que yo resumo el poder y la acción del Padre Azul. Por cierto, has mencionado ahora, has dicho algo de la regresión hipnótica. ¿A ti te hicieron una regresión hipnótica? Sí, a mí me hicieron una hace ya... A ver, en el año 52, yo tenía 6 años, mayo del 52, yo tuve una experiencia con un ser muy alto en un pueblecito del norte de Navarra que se llama Urdax. Pasaron 40 años y en Estados Unidos una señora, una médico, me hizo una regresión hipnótica a ese momento. Y fue cuando yo pude reconstruir más o menos lo que pasó en ese mayo del 52, donde yo salgo a jugar a un río que pasaba cerca del cuartel de la Guardia Civil que había en ese pueblo. Me puse a jugar y de repente cayó una niebla muy rara, muy espesa, y de la niebla vi aparecer a un ser muy alto, con una escafandra tintada. Yo en ningún momento vi la cara. Y ese individuo me agarró por la muñeca, me llevó a un sitio que no he podido identificar, que podría ser una cueva. Recuerdo que bajé unos escalones, me metió una especie de bañera de piedra, con unos focos en el fondo de la bañera. Yo jugaba con los pies y en un momento determinado me sacó de la bañera y me abrazó y me devolvió al río. Bueno, cuando yo me di cuenta, esto más o menos ocurrió hacia las 3 de la tarde. Cuando yo me di cuenta eran las 6 de la tarde y estaba en el centro del pueblo de Urdax, que estaba a 300 metros del río. Y yo no sé nunca cómo llegué a esa casa, a ese lugar, a ese pueblo, ¿no? Todo el mundo me estaba buscando, llevaba 3 horas desaparecido. Y bueno, ahí se quedó la historia hasta que me hicieron la regresión. Al hacerme la regresión fue cuando yo pude reconstruir estos detalles. ¿Y has llegado a una conclusión de...? 20 años después, en el 72, yo empecé la investigación del tema OVNI, con lo cual la conclusión a la que yo pude llegar era muy sencilla. Alguien te estaba preparando. O sea, esa bañera significaba eso, que alguien... Alguien me estaba preparando y a mí me asombró mucho el abrazo. Un abrazo muy tierno, como de alguien que te conoce y que te quiere. Seguramente alguien me estaba preparando. Yo, claro, con 6 años no podía ni imaginar que me iba a dedicar a la investigación del tema OVNI, para nada. ¿Y nunca has vuelto a tener una experiencia que tú puedas relacionar con aquello? ¿No has vuelto a ver a esa persona? No. Que yo recuerde, no. Que yo sepa, no. He visto naves en diferentes oportunidades, pero un encuentro así, no. Y volviendo a las experiencias cercanas a la muerte, tú tuviste una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Por un cateterismo. Sí, tuve una experiencia no como las que se cuentan en el libro, pero recuerdo que el plástico del catéter en un accidente seccionó una de las arterias y me dijeron muerte en 5 minutos. Entonces yo recuerdo la sensación de quedarte dormido, pero una sensación muy dulce, muy apacible, muy lenta, y no recuerdo más. Entonces, esa sensación es el dulce sueño de la muerte, que es lo que nos va a pasar. Pero no vi el túnel ni tuve ninguna otra experiencia. En el libro recoges más de 101, lo pone, 101 casos de experiencias cercanas a la muerte y todos comparten ciertas similitudes. Efectivamente. Que es algo que para ti apuntala la naturaleza, no sé cómo decirlo, paranormal, ¿no? del fenómeno. No humana. No humana. Claro, es decir, eso apuntala, muy bien dicho,
la realidad que nos espera después de la muerte, que no tiene nada que ver con este mundo material. Es otra historia, es otra película, pero real. Y que significa que cuando tú mueras seguirás vivo, vivo con mayúsculas, físicamente. Y que no tiene nada que ver con lo que te cuentan las historias religiosas. Nada. Nadie te juzga, eres permanentemente feliz, recibes un cuerpo nuevo, pero igual como tú lo puedas experimentar en tu mejor momento de tu vida. Y un cuerpo igual, pero distinto, con la mitad de la materia orgánica que tú conoces y una mitad que podría ser una sustancia luminosa. Conforme vas avanzando en el no tiempo, la sustancia luminosa gana la batalla y te conviertes en luz que piensa. Luz que piensa. Ese es tu destino, no material. Y en esa forma humana es en la que aquellos que experimentan este fenómeno ven a sus familiares, porque los reconocen. Exacto. Hay muchísimos casos donde ven en las experiencias cercanas a la muerte pues a su padre o a su hermano, a su abuela, que les comentan, no es el momento, tienes que volver. Incluso los empujan. Y vuelven al quirófano o a la cama donde están. En esa multitud de libros que tienes por publicar, hay uno también, si no me equivoco, dedicado a los animales. Sí. Se llama Mamá. A las mascotas, bueno. Sí. Es un libro dedicado única y exclusivamente a experiencias de personas con sus perros, con sus gatos, con sus mascotas, de cómo se les presentan después de muertos. Y bueno, a mí me impactó mucho porque yo no he tenido muchas dudas respecto a si hay cielo para perros, porque yo planteaba inmediatamente, bueno, vamos a ver, si hay cielo para perros y gatos, tendría que haber un cielo para las ratas, claro, o las cucarachas. Y entonces ahí eso no me cuadraba. Y tengo muchas dudas. Entonces, en ese libro yo recogí mucha información de personas. Por ejemplo, lo mejor son los ejemplos. Uh-huh. Una mujer en Valencia tenía un gato y este gato tenía la costumbre de noche, salía por la ventana y se paseaba por los tejados del barrio. Y me contaba la mujer que de madrugada, como a las 3 de la mañana, ella la despertó un grito. ¡Mamá! Entonces se quedó, que habrá sido un sueño, pensó. Se quedó dormida y por la mañana el gato no aparecía por ningún lado. Entonces miraron por la ventana y el gato estaba en la calle muerto, se había caído. Entonces ella me decía, bueno, ese grito fue de mi gato. En fin, hay una serie de historias muy bonitas, muy interesantes, donde aparecen pues historias de perros, de gatos, de periquitos, de mascotas, que se presentan después de muertos ellos al dueño o a la dueña. Sí, es que yo cuando había hablado con Sol Blanco Soler me había contado una historia también de un... Lo que pasa es que no recuerdo bien... Claro, yo me imagino que esto fue un contacto que ella tuvo a través de Paloma o de... Se me ha olvidado el nombre ahora si estuvo aquí también. Bueno, el medium que trabaja ahora con el grupo EPTA, Aldo Linares. De un niño que se reunió con su mascota en el más allá, que la mascota fue a buscarlo. Una historia muy, muy emotiva. Sí, hay casos donde aparece la mascota, el perro o el gato, a recibir al niño que ha tenido, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte, el niño. Ajá. Y ven al perro que había muerto. Y eso demostraría que los perros al final, por ejemplo, también habrán pasado por ese contrato. ¿Habrá alguien que diga yo quiero ser un perro? No lo sé. A mí yo creo que lo tengo muy claro es que el alma de los animales no es como el alma nuestra, aunque mucha gente defiende que sí. Uh-huh. Y yo creo que no es igual, no es un alma deductiva,
porque si fuera un alma deductiva, pues los perros o los elefantes o las jirafas o lo que sea, o los chimpancés, habrían empezado a hablar hace muchísimo tiempo, antes que el ser humano. O habrían escrito El caballo de Troya antes que yo. O cantarían la Traviata. Y no lo hacen. Por tanto, su alma no es como la nuestra. Un perro tú lo pones delante de un espejo y no se reconoce. No sabe quién es. Al perro no le interesa buscar a Dios, ni se hace preguntas. Por tanto, los animales tienen otro tipo diferente de alma. Y tienen sentimientos, por supuesto que los tienen, y tienen un instinto infinitamente mayor que el nuestro. Pero no tienen el alma igual que la nuestra. Yo recuerdo un caso en un pueblecito de Guipúzcoa. Un padre y su hijo salieron a pescar con el auto y tenían un perro. Y entonces cuando se iban a montar en el auto, el perro empezó a ladrar como loco y a tirar del pantalón del muchacho para que no se montara en el auto. Bueno, tuvieron que agarrar al perro y encerrarlo en la casa, pues se volvió medio loco. Se montaron en el auto y a los pocos kilómetros se mataron los dos en un accidente. ¿Cómo sabía ese perro lo que iba a pasar? ¿Y por qué tiraba del pantalón del muchacho, no del padre? Porque tienen un instinto especialísimo. Pero eso no significa que sean iguales que el alma humana. Fíjate, yo creo que todos hemos escuchado, ahora que me contabas esto, todos hemos escuchado historias de perros que se comportan de manera agresiva, errática, o cuando va a fallecer alguien de la casa, o que de alguna forma algo en su comportamiento indica que le está pasando algo, que está sufriendo algún tipo de desasosiego que no se entiende el origen, y a lo mejor al día siguiente alguien de la casa fallece. Efectivamente, hay muchísimos casos. Yo recuerdo uno en Roma de una señora joven que tuvo un problema, la llevaron al hospital, pero bueno, los médicos consideraron que estaba bien y la devolvieron a su casa. La mujer iba con su hermana y cuando trataron de entrar en la casa, el perro que tenían no permitió que entrara la mujer enferma en la casa. Se puso en la puerta ladrando y no hubo manera. Claro, inmediatamente la hermana entendió y la llevó de nuevo al hospital, a la hermana. Y efectivamente tenía un problema muy grave que no habían visto. ¿Cómo sabía el perro eso? Bueno, hay muchos casos, muchos. Mi padre tuvo un infarto y asegura que se salvó por la gata que tenemos en casa, que se le subió encima y como que de alguna manera le dio a entender que lo que le estaba pasando, porque mi padre, como muchas personas, y más de esa generación, son de ir al hospital en ultimísima instancia y evitarlo todo cuanto puedan. Y el comportamiento de la gata, de alguna manera, lo llevó a coger el coche, plantarse en el hospital y prácticamente se desplomó en cuanto entró y se salvó. Sí, tienen un instinto especial. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene un instinto increíble, pero asombroso. Por eso cuando un perro o un gato mira hacia el cielo o hacia el techo de la habitación y gruñen o se comportan de una manera extraña, es porque están viendo algo que nosotros no vemos. Yo tenía un pastor alemán y entonces este tipo se dedicaba a perseguir a todo lo que volara. Y yo recuerdo que dentro de la casa, que no había pájaros ni había nada, se movía de un sitio a otro gruñendo, mirando para arriba y haciendo cosas muy raras. Un día nos fuimos de viaje y yo le pedí a una vecina que por favor le pusiera la comida y el agua al perro, a Thor. Y la mujer, bueno, pues lo hizo y cuando volvimos, muy asustada, nos dijo, mira, le estuve poniendo la comida y el agua al perro hasta que un día dentro de la casa había un ser muy alto. Me asusté de tal manera que no volví y el hijo fue el que le puso la comida al perro, ¿no? Y el agua. ¿Qué hacía ese ser de casi 3 metros dentro de la casa? ¿Era lo que veía mi perro? Pues seguramente. ¿Y esa intuición, capacidad o sensibilidad la comparten con los niños? Porque
también se cuentan historias similares de niños, ¿no? De niños que miran a ninguna parte, de niños que hablan, pues el amigo invisible, que todos hemos escuchado historias o que muchos las han experimentado. Claro. Sí, hay muchísimos casos, ¿no? Muchos. En Canadá hay un caso de 2 niñas pequeñas que tenían un problema, las 2 de leucemia, y en el hospital se conocieron y se hicieron amigas, jugaban, y entonces una de ellas muere y al cabo la otra no sabía que había muerto su amiga, y en un momento determinado del hospital la vieron jugando. Y entonces le preguntaron, ¿pero qué haces? Me dice, estoy jugando con fulanita. Pero pues, no sabía que había muerto, y había muerto hacía tiempo. Estaba jugando con ella. Y la niña explicó, y me ha dicho que cuando yo pase al otro lado me estará esperando para llevarme. Así. Uh-huh. Y dices, Juanjo, que los seres humanos no tienen alma hasta los 5 años. Eso es lo que yo entiendo y la información que a mí me ha ido llegando. A los 5 o 6 años, depende, más o menos son 1253 días, más o menos. Cuando el niño o la niña toma su primera decisión moral, Jesús de Nazaret ponía un ejemplo muy plástico, muy interesante. Decía, tú imagínate un niño que lleva un palo en la mano, ve pasar a un perro y no le pega al perro. Es su primera decisión moral. Uh-huh. En ese momento, el Padre Azul se fracciona y en una chispa infinitesimal, la chispa divina, a la que yo llamaba él, Jesús le llamaba la Nitzut, se instala en la mente humana para siempre y te aconseja y te susurra y se ocupa de la intendencia. Fíjate qué cosa más interesante. Cuando estamos todo el santo día preocupados por el dinero, la comida, que no sé qué. De ese tema se ocupa el amor, uh-huh, la chispa. Antes de que tú lo pienses, ya él lo sabe. Entonces, imagínate lo interesante que sería para el mundo si todos pensáramos igual, que la intendencia no es cosa nuestra. Hay que trabajar, por supuesto, pero no preocuparse hasta esos extremos de la comida, del dinero, no, de eso ya se ocupa él. Esa es la gran historia, y cuando llega la chispa, llega con un regalo, que es el alma. Fíjate que en esta historia, si fuera verdad, si es así, el alma no nace con la concepción. Por tanto, el aborto, que está mal, no está mal por razones religiosas, no porque se mate al alma, sino por razones estéticas. Es decir, la vida entiendo que es lo más bello que hay. Si tú acabas con la vida, acabas con la belleza. Por tanto, el aborto no es aconsejable por un problema estético y de belleza, no religioso. Entonces el alma se instala en ti a partir de los 5 o los 6 años y es un cáliz que tienes que llenar de experiencias. El alma no sufre. Cuando te dice, no, es que está sufriendo mucho el alma, falso. Este vaso no sufre. Lo que hay que hacer es llenarlo. uh-huh. Ese es el alma, y el alma te acompañará siempre porque es inmortal. Es un regalo precioso. Tu personalidad, tu yo, es el alma. Dices que antes de los 5 años no se tiene alma, pero se tiene mente. Mente. Esa es otra historia preciosa. Según mis informaciones, la mente nace en el momento de la concepción. Es una herramienta maravillosa, fabricada, entre comillas, por uno de los 3 grandes dioses, el Espíritu Infinito, mal conocido como Espíritu Santo, por la religión. Uh-huh. El Espíritu Infinito es el que se ocupa de fabricar las mentes, cada cual recibe la suya, y además
otro gran misterio es: habita en lo inanimado, y en las plantas, y en los animales, y en las piedras. Para mí ha sido siempre un gran misterio. Cuando veo una piedra, digo, caramba, qué soledad, ¿no? Pues no. Entonces la mente muere contigo, tú mueres y la mente muere contigo, y la entierran contigo. Pero es que cuando pases al otro lado, recibirás una mente mucho más poderosa. Mucho más poderosa. La mente es la que te conduce, la que traduce prácticamente todo lo que te rodea, los sonidos, lo que ves, etcétera, etcétera, y te dirige, te aconseja y te ayuda. Y muchas veces lo que la gente dice, no, bueno, es la voz de la conciencia que me dice que no sé qué. No es la voz de la conciencia, es la mente. Ujú. El Padre Azul sí susurra, no grita, y te orienta en muchas cosas fundamentales, pero fundamentalmente quien más tiempo pasa contigo constantemente hablándote es la mente. Y la mente sí grita. La mente grita, sí. La loca de la casa, ¿no? La llamaba... La imaginación, sí, la mente. Cuando estuvo aquí el doctor Manuel Sansegarra, me habló de la telepatía. Y defiende la telepatía como un fenómeno real. Sí, claro. Lo es. Lo es. Y hay muchos experimentos de tipo científico o militar, hechos, por ejemplo, pues en un submarino se han hecho experimentos de telepatía con tierra o con la luna. Ahora que está de moda otra vez las mentiras de la NASA, pues hay fenómenos de telepatía constantemente entre mucha gente. Mira, en la isla de Tahití yo me encontré con unos indígenas que se ponían debajo de un árbol, la señora, por ejemplo, o el señor, y le transmitía telepáticamente a su mujer o a su marido que le trajera la comida. Y yo le preguntaba a los señores allí, pero ¿y usted por qué se pone debajo de un árbol para decirle mentalmente a su esposa que le traiga la comida? Y dice, porque no tengo teléfono. Es decir, el fenómeno de la telepatía es constante a lo largo de la historia del mundo. Constante. Y es la manera, seguramente, por la que se comunican los que pasan al otro lado. Ya no hay un fenómeno de hablar, que también, con una sola lengua, que no es el euskera ni el catalán, pero fundamentalmente la telepatía. Me han contado muchas historias, todos las conocemos porque son muy literarias, pero a mí me las han contado de primera mano, de madres que cuando al hijo les pasa algo, el hijo puede estar en otra parte del mundo, pero que tiene un accidente y se despiertan en mitad de la noche sobresaltadas y con la certeza de a mi hijo le ha pasado algo. Sí, también hay muchísimos casos. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues hay una conexión inexplicable para la ciencia o para nosotros, para la razón, pero es una conexión no material, donde la madre efectivamente está conectada con el hijo o los hijos con el padre. Yo también recuerdo otro caso en Madrid de dos hermanos que simultáneamente, cada uno vivía en un sitio distinto, se despertaron en mitad de la noche, los dos. Se llamaron por teléfono, oye, ¿qué pasa? Pues no sé, algo le ha ocurrido a mi padre, a nuestro padre. Y efectivamente, había muerto pocas horas antes. Pues hay una conexión, o simplemente alguien mueve los hilos, que también. No tiene por qué solamente ser una conexión personal, individual, no. Alguien te toca. Alguien mueve los hilos. Tenemos dos ángeles custodios cada uno, en una sola criatura. Dos ángeles custodios. Algunos tienen hasta 4. ¿Y cómo es eso? La maravilla del Padre Azul. Hay unas criaturas que los simplificamos con la palabra ángel, ángeles guardianes o custodios, que se ocupan desde el primer segundo o antes
de la vida de ese ser humano, para que no caiga por un boquete, para que, no sé, para mil cosas, ¿no?, de la vida cotidiana. Y son los responsables de muchas historias de esa persona. Bueno, y hay casos así de salvamento, de un señor que está sentado en un terraplén en una playa de Chipiona, y alguien por detrás lo llama, lo reclama, ve a un ser muy alto, luminoso, el tipo se levanta y se va hacia él. En ese instante se cae todo el terraplén. Es decir, que podía haber muerto en el desprendimiento. Bueno, de esos casos hay infinitos. ¿Podría ser el ángel custodio? Pues sí, claro. ¿Y los ángeles son familiares? Porque hay muchos testimonios de personas que dicen, mi padre murió y siento que me está protegiendo a día de hoy. O mi madre o un hijo. Sí, bueno, es una constante también entre los fallecidos que se presentan a sus familiares, el hecho de que están con nosotros siempre. Lo que pasa es que no los vemos. Con suerte los sentimos. Y tampoco, pero están con nosotros y nos cuidan. Pero además de eso, yo creo que hay unas criaturas especiales que son esos ángeles. Lo que yo sé es que cada ángel son dos criaturas. Lo que pasa es que están unidas. Es otro misterio. Y son los que nos cuidan físicamente. Y cuando pasemos al otro lado, nos pareceremos mucho a ellos. Decías ahora que estamos de nuevo a vueltas con las mentiras de la Luna y de la NASA, ¿no? Dices, nos estamos acercando de nuevo a la Luna. Eso es lo que nos dicen, ¿no? 50 años después. 50 años después, que tú decías que no nos acercábamos porque, o sea, que no volvíamos porque está contaminada la Luna. Exacto. No dicho por mí, dicho por militares que me lo confesaron hace ya muchos años. A ver, es que es una historia un poco larga, ¿no? Antes de que se produjera el Apolo 11, con el alunizaje de Armstrong y Aldrin, las sondas que habían circunvalado la Luna habían hecho, si no recuerdo mal, como 200.000 fotografías de la superficie lunar. Entre esas fotos había bastantes donde aparecen edificios, carreteras, torres, ciudades. Eso lo sabían primero los rusos. Los norteamericanos, a través de la CIA, roban a los rusos algunas de esas imágenes y se las llevan a Kennedy, a la Casa Blanca, y les enseñan las fotos. ¿Y eso para qué sirve? Para acelerar todo el proyecto espacial que tenía NASA, fundada en el 58. Bueno, le enseñan las fotos a Kennedy. Y Kennedy les pide únicamente, a cambio de impulsar económicamente el tema del Apolo, NASA y todo esto, que se revele, que se le diga a la opinión pública lo que hay en la Luna. En el 63 lo matan. No sabemos por qué. A continuación, Apolo 11, bajan en la Luna, filman esos edificios, todo esto contado por los militares. Y se traen muestras, se traen películas. Y en el Apolo 17, el último teóricamente, en diciembre del 72, bombardean esos edificios o parte de los edificios que habían descubierto los anteriores Apolos, con armas tácticas nucleares. ¿Y por qué? ¿Estupidez humana? No sé, no sabemos. Creo que lo hablamos la otra vez, esto sí. Y entonces, bueno, pues no se ha vuelto en 50 años. Y fíjate que había proyectos en la Luna, ¿eh? Yo recuerdo que Von Braun a mí me contó personalmente, tenían proyectos de laboratorios, prospecciones mineras, no sé, un montón de historias para hacer allí en la Luna. 50 años. 50 y algo. Y ahora vuelven, ¿para qué? ¿Para mirar la cara oculta? No se lo cree nadie. ¿Y para qué?
Pues seguramente para ver qué grado de contaminación sigue habiendo en la Luna, donde la atmósfera es muy, muy débil, y algo más, que a mí se me escapa, claro. Y que ninguno de tus contactos te ha revelado. No esos 5 militares que fueron los que a mí me hablaron en su momento, que yo les puse un nombre, Mirlo Rojo, han muerto todos. Y no tengo ya ningún contacto sí tengo un contacto con NASA, pero no me ha dicho todavía nada. ¿Y esto de que en los próximos años habrá un asentamiento humano en Marte? Eso está muy verde. Sí, ¿no? Está muy verde. Primero la Luna. Si es que quieren hacer algo en la Luna, que se supone que sí, porque ya en el año 69, cuando el Apolo 11, ya lo tenían preparado. Tenían listos los edificios, todo. Y se fue todo al traste. Y al poco, cuando Von Braun me contaba y me decía, cuando él no estuvo de acuerdo con la postura de NASA son los militares, no nos olvidemos nunca. Cuando NASA quiso silenciar todo lo que habían encontrado en la Luna, Von Braun se fue porque no estaba de acuerdo. Y a los pocos meses murió de cáncer. Se lo inocularon también porque Von Braun era muy molesto. Conocía toda la verdad. Quería hacerte una pregunta, plantearte una duda personal. Y tú siempre has sido muy crítico, lo eres, con la Iglesia y la religión cristiana. Con todas las religiones. Con todas las religiones. Ahora estamos viendo un resurgir, ¿no? Se ve mucho incluso en figuras de la cultura pop, un resurgir de la fe cristiana, que yo, por lo que veo desde fuera, muchas veces tiene como un punto marketingiano bastante curioso. No sé qué opinas tú al respecto de lo que está pasando. Bueno, yo estoy cada día más convencido. Yo me hice apóstata hace ya muchos años por coherencia mental y estoy cada día más convencido de que fue un acierto por mi parte borrarme de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues primero porque Jesús no fundó ninguna iglesia. Nunca ni se le pasó por la cabeza. Es una interpretación humana. Cuando aquellas comunidades iniciadas y impulsadas por Pedrito y Pablito de Tarso y toda esta gente empezó a hacerse grande, aquello los hombres lógicamente le empezaron a poner fronteras, jerarquías, dogmas, etcétera, ¿no? Y así nace la Iglesia Católica. No tiene origen humano. Todas esas palabras que aparecen en los evangelios canónicos están manipuladas. Tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Está manipulado. No dijo eso. Ni habló nunca de la Eucaristía. Dijo otra cosa. Ninguno de los sacramentos es correcto. Nunca Jesús fundó ningún sacramento. Y lo digo con todo el respeto a los que sean creyentes, que tienen todo el derecho del mundo por contrato a ser creyentes. Pero yo personalmente lo que les invito, si tienen la posibilidad de huir de todas las religiones, que huyan. Que piensen por sí mismos, que busquen por sí mismos. Que no se preocupen, que es muy cómodo decir, bueno, yo confío en la religión tal y me confieso y amén. Y vuelta a empezar. Oiga, que no es así. Si usted ha cometido un error, porque vaya a confesarse, usted no queda libre de ese problema o de esa responsabilidad. Es que es muy cómodo, ¿no? O sea, yo te robo a ti 1 millón de euros, me voy a confesar y punto. Pero oiga, ¿de qué me está usted hablando? Que no tiene nada que ver con la realidad. Si nadie nos va a juzgar cuando lleguemos al otro lado. Entonces, todo este resurgir de ahora, bueno, pues son, supongo, modas, impulsadas no se sabe por quién. Pero la verdad no es esa.
La religión no tiene la verdad ni la verdad absoluta, como ha dicho muchas veces la Iglesia Católica. Por favor, pero qué bobadas está usted diciendo. La gente que defiende a la Iglesia Católica es por ignorancia. Por ignorancia. ¿Y quién fue Jesús, Juanjo? Jesús de Nazaret fue, para mí, un hombre Dios. Yo creo en la divinidad de Jesús de Nazaret, por supuesto, pero nació en Belén, era un hombre. Cuando llegó el momento, él recupera su divinidad, cuando probablemente tenía 31 años, y a partir de ahí prácticamente empieza su vida de predicación, y empiezan los milagros, los prodigios, que fueron muchos más de los que nos cuentan, y mucho más interesantes. En un momento determinado lo matan, y yo creo que lo matan no por lo que te dice la Iglesia Católica, para redimirnos de nuestros pecados, eso es falso. Jesús de Nazaret muere por algo mucho más importante, que es decirle a la gente, usted es inmortal, y cuando usted muera, seguirá vivo. Hombre, y se presenta después de muerto 19 veces. Ese fue el objetivo fundamental de Jesús, y transmitir la idea de que tanto el ser humano, hombre o mujer, espiritualmente son iguales. Iguales. Pero claro, eso no vendía. Pedrito y Pablito de Tarso, cuando se reúnen después de la muerte de Jesús, dicen, bueno, ¿qué hacemos? A ver, el mensaje capital de Jesús no vendía entre los judíos. ¿Qué decía? Que el hombre era igual que la mujer, que el hombre esclavo era igual que el libre, y que el rico era igual que el pobre. ¿Cómo va a vender eso? Eso no vende entre los judíos. Uh-huh. Y se enterró. El mensaje capital se enterró hasta hoy. Bueno, pues todo eso son historias que les han ayudado a la hora del dinero y del poder. Mira, el Vaticano con la NASA, creo yo que son los dos lugares de poder con mayor número de mentirosos por metro cuadrado. Jesús de Nazaret era un Dios. Era un Dios. Uh-huh. Que se hizo hombre, que se encarnó aquí por una serie de razones, estamos hablando. Y es lamentable que la Iglesia Católica lo refleje o lo represente siempre en una cruz, sangrando. Es algo verdaderamente de mal gusto. Y con gesto de dolor, eso me contaste, sí. Pero bueno, pues si Jesús de Nazaret si murió prácticamente con 35 años, no llegaba a cumplir los 36, se pasó la mitad de su vida riendo. ¿Por qué lo representa usted colgado en un madero? Pero bueno, eso es lo de menos. Doy por hecho que has estado en el Vaticano, Juanjo. He estado alguna vez, sí. Es que yo estuve hace poco también en Roma, ciudad que me fascinó y de la que volví completamente enamorado. Y me gustaría saber qué sentiste tú en el Vaticano, cuando viste todo aquello, cuando viste la Basílica de San Pedro, por ejemplo. Bueno, yo recuerdo que la primera vez que pisé la Basílica del Vaticano, la Piedad de Miguel Ángel, que está entrando, nada más entrar a la derecha, no estaba tapada con el vidrio, tú podías rodearla. Y yo me acuerdo que fue la primera impresión que tuve del Vaticano, quedé maravillado, ¿no? Y luego tuve la fortuna o la suerte o la desgracia, no lo sé, de entrar en el archivo secreto. Uno de los monseñores le caí bien y me acompañó con la condición de no hacer ni tomar notas, ni fotografías. Y bueno, yo me quedé alucinado porque son kilómetros de archivos. Kilómetros. Allí hay de todo. Hablando con una arqueóloga de Roma, la famosa tumba de Pedro, que está bajo el altar de la Basílica, eso es falso. La arqueóloga lo había estudiado en su momento, hace ya muchos años, y me dijo, mira, lo que descubrimos es que había 2 varones, los huesos de 2 varones y de una mujer.
y un montón de huesos de ratones. Cuando le hicieron el carbono 14 no salía el siglo I, salía el siglo VIII, pero no interesaba decir la verdad y se tapó. El Vaticano es un lugar que a mí me hace rechinar los dientes. No tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, nada, ni en su mensaje ni en su vida. Es todo opulencia y grandiosidad, ¿no? Yo cuando entré en la basílica fue como que estaba completamente abrumado por lo que había. La Iglesia Católica, si no recuerdo mal, tenía el mayor volumen de pisos de Roma. Es decir, es una potencia inmobiliaria. Y además tienen acciones en fábricas de armas y acciones en fábricas de anticonceptivos. Entonces, es todo mentira. ¿Que hay cosas buenas en la Iglesia? Por supuesto. Los misioneros, no sé, Cáritas, hay una serie de estructuras, de historias que son estupendas, pero que no tienen un origen divino, en absoluto. Y yo supongo que la gente cuando pasa al otro lado, pues se lleva un buen susto, ¿no? Sobre todo los muy creyentes. Primero porque no vas a ver a Dios, uno, al Padre Azul. Y segundo porque nadie te va a juzgar. Si haya sido bueno o malo. Nadie te O sea, si has sido malo, llegas allí y cuando te encuentras con eso dices, joder, menos mal. Menos mal. Uf, de la que me he librado, tío, porque vengo de hacerlas de Caín allí. Bueno, pues estará pactado. Eso tiene que estar pactado. Tú que has viajado por todo el mundo, ¿cuál es el lugar que más te ha impresionado? Barbate. ¿No? Fíjate. Te has estado recorriendo el mundo para darte cuenta de que el sitio más impresionante lo tenías aquí al lado. Sí. Hombre, yo he visto muchos sitios y muchos lugares sensacionales, ¿no? Los desiertos de África, la isla de Pascua. No sé, hay muchos sitios. Todos los lugares del mundo tienen cierta belleza, ¿no? O mucha belleza. Pero Barbate, ¿qué tiene? Pues es el lugar donde yo me enamoré de la mar cuando tenía 3 años. Ah, bueno, bien entonces, antes de tener alma. Sí. Y bueno, pues pasé muchos veranos allí, cuando era un muchacho. Me enamoré por primera vez de una chica. Yo tenía 14 años y ella tenía 12. ¿Y te enamoraste allí en Barbate por primera vez? Qué envidia eso. Yo siempre... Me da pena no haber tenido un amor de esos de infancia. Muy interesante, muy precioso. Y fíjate que todavía lo recuerdo. Ajá. Y bueno, pues descubrí el mundo allí. Todo lo descubrí allí. ¿Cuándo te instalaste en Barbate? Me llevaron en el año 49, en un verano, me llevó mi padre y me quedé allí con mi abuela. Y bueno, pues ya iba todos los veranos. Y yo estudiaba y sacaba buenas notas para ir a Barbate, no por otra razón. ¿Y tienes morriña cuando no estás allí? Sí, claro. Sí. Hombre, yo espero que Inma, mi mujer, algún día me regale la posibilidad de instalarnos allí en Barbate, aunque sea por temporadas. Ah, pero ahora ¿dónde estáis? En Huelva. Ah. No, hombre, mejor Barbate. Hombre, sin comparación. Y Huelva está muy bien, ¿eh? Sí, hombre, Punta Umbría, que está ahí al lado, ¿no? Sí. Cuando viniste la otra vez venías con la sudadera de Barbate, como luciéndolo orgulloso. Bueno, pues te deseo que os instaléis más pronto que tarde en Barbate, que es el lugar en el que eres feliz y el lugar al que sientes que perteneces. Sí, bueno, yo ya no hago planes, ¿eh? No. Más allá de mi sombra, no. ¿Por qué no? Porque nunca sabes. Entonces, bueno, sí haces planes porque eres humano, ¿no? Pero procuro no hacerlos. Es decir, vivir el ahora, el presente, el ahora, es lo único que vale. ¿Y tienes planes para cuando te toque volver a casa? Yo he hablado con mucha gente que incluso tiene ideas para su funeral. No, yo he dejado escrito lo que quiero que hablen en mi... No funeral, porque no quiero funeral. Pero en la ceremonia en la que supongo que me cremarán, pues decir una serie de cosas, ¿no?
Y lo que me gustaría hacer cuando pase al otro lado es ser piloto de nave sideral. Ah, Y visitar las galaxias si puedo. o sea, ese tipo de quehaceres están disponibles allí también. Hombre, allí se trabaja, y mucho. Ah, yo pensaba que no. Yo pensaba que allí estabas a la No, Bartola. Tocando lo de la lira, eso se lo inventó la iglesia. Lo de la lira, ¿no? De estar Sí. en el cielo con... Pero esos son los ángeles. Los que están con la lira, ¿no? Tampoco. No. No creo, vamos. Yo entiendo que allí se trabaja, pero en lo que te gusta. En lo que verdaderamente te gusta. Y además no hay dinero. Con lo cual tampoco hay competencia. Bueno, tú y yo trabajamos en lo que nos gusta, o sea, que Sí. estamos cerca de A mí lo que me gusta es dibujar. Ah, sí, bueno, en este libro hay muchos dibujos Sí. tuyos. Pero bueno, el destino y el contrato me dijeron, no, tú por ahí. Sí, pero como tuvieses que vivir de dibujar, que dibujabas bien, pero me imagino que no sería fácil. No, ni podría ser un instrumento de transmisión, con muchas dificultades. No es lo mismo que la palabra. ¿Sigues dibujando? Sí, cada vez que puedo. Fíjate, yo dibujaba de niño y yo digo como que en algún momento se cortó esa... Como si me hubiesen cortado un cablecito de la cabeza y desde entonces ya no... O sea, es decir, puedo coger un papel y dibujar, pero ya no sale de mí. Hasta aquel momento yo tenía esa necesidad o esa pulsión del dibujo. Y ahora es como que me tengo que decir a mí mismo, bueno, te voy a hacer un dibujo ahora, o me voy a poner a dibujar, pero ya no parte de mí. Perdí eso y me da mucha pena. Bueno, a lo mejor lo puedes recuperar. Con esto lo que quiero decir es que está muy bien que sigas dibujando, que es fantástico. Y yo me quiero Es retirar envidiable. a partir del año que viene, si Dios quiere, y si el contrato quiere, para ponerme a dibujar. ¿Y esos dibujos tienes pensado luego publicarlos, exponerlos o simplemente pues para ti? Para mí. Para mí. Para disfrutar. Yo cuando dibujo no tengo conciencia del tiempo. Me pongo a dibujar y cuando me doy cuenta son las 9 de la noche. Y disfruto. Y pienso. La segunda parte del dibujo es lo que tú piensas. Pero bueno, no ha podido ser. Yo quería ser Miguel Ángel. Ah, sí. Pero un día me descubrí que el puesto ya estaba ocupado. Bueno, creo que Miguel Ángel lo que le gustaba era la escultura. Sí. Pero que como se le daba bien pintar, hay una teoría, ¿no? Que dice como que me la contó, yo creo que me la contó Javier Sierra, que en la Capilla Sixtina hay una forma que es un cerebro, que es donde está, me parece que está Dios, en la Capilla Sixtina, en lo que es la forma de un cerebro. Y que podía ser una forma de desafiar, por Miguel Ángel desafiar a sus mecenas porque él no quería pintar, él lo que quería era hacer esculturas. Y que entonces como que es una pequeña... Bueno, pues es un pequeño desafío. Travesura, sí. Sí, una pequeña travesura. No sé. O sea, que fíjate. Yo me enfadé mucho, ¿Por qué? porque estaba ocupado el puesto de El Miguel de Ángel. Miguel Ángel. Me enfadé Hombre, muchísimo. cronológicamente se te adelantó. Claro. Pero bueno, no lo has hecho mal, Juanjo, no lo has hecho mal. O sea, No sé. Tampoco me preocupa demasiado. No. Bueno, señor, como siempre, un placer haberte tenido aquí. Mis mejores deseos, que vaya muy bien Dios es azul. Supongo que te llegarán un montón de testimonios cada vez que publicas un libro. Sí, normalmente. ¿Dejas un correo electrónico en los libros o una forma de contactarte? Hay un apartado de correos en Barbate. Ah, y ahí te llegará. Sí, pero... sí, me llega mucha información, mucha gente que te llama, qué tal. Sí. Con testimonios de, bueno, pues en este caso de CM, en el anterior de Omnis. Joder. Sí, la vida después de la muerte. Yo tengo escritos ya 5 libros sobre este tema. Y bueno, la mayor parte son informaciones que te llegan y te cuentan y vas al testigo y efectivamente le pasó algo, ¿no? Físicamente vio a su familia, a su padre. Fíjate los años que llevas tú investigando las ECM, que yo creo que cuando más predicamento han tenido en nuestro país es ahora.
Ha habido un interés y un boom por todo lo relacionado con... Afortunadamente, porque todo esto significa concienciar a la gente de que la muerte es mentira. La muerte es una genialidad del Padre Azul. No se le ocurrió ni a Einstein. Entiendo que la tuya no te preocupa en lo más mínimo. No. Hombre, me preocupa la forma de morir. No es lo mismo que te atropelle un camión que dormirte... Pero eso lo firmaste tú antes de venir. Sí, sí. O sea que nadie tiene la culpa. Sí, por supuesto. No me preocupa en el sentido de que creo saber lo que hay después. Estoy seguro al 150% de que seguimos físicamente vivos y libres. Yo tengo un libro que se titula Al fin libre, donde yo cuento una serie de historias con mi padre muerto. Y es probablemente uno de los momentos de libertad auténtica, cuando tú pasas al otro lado. Y cuentas cosas que te pasaron con tu padre. Sí. Sí, yo tuve, cuando él falleció, yo tuve la necesidad de saber una serie de cosas. Esto fue en el 99. Y yo empecé a recibir una información y la iba apuntando y me quedé muy sorprendido. Pero yo no tenía ni idea de eso. Y es donde él cuenta pues una serie de cosas, dónde está, cómo vive, qué hace, cuál es su naturaleza, etc. ¿Dónde está, cómo vive después de muerte? Después de muerte. ¿Y cómo accedes a esa información? Me llega. Yo empiezo a recibir una información, no sé por qué me pongo a escribir. ¿Esto, escritura automática? ¿De esto que te pones a escribir y...? No exactamente. Sin que medie la voluntad. No, a mí me llega la información en la cabeza. Y yo me quedo pensando y digo, qué interesante. Y luego lo escribo. No sé si llegué a escribirlo todo. Y reuní una serie de datos que me fascinaron, ¿no? Me parecieron muy interesantes. Y esperanzadores. Bueno, Juanjo, no te entretengo más. Seguro que todavía tienes tute por delante. Te agradezco mucho que hayas venido. A mí me gustaría que no dejases de dar entrevistas y volver a vernos, no sé, dentro de un año. Pero tú dirás, lo que tú elijas estará bien. No obstante, si decides continuar, pues aquí siempre vas a encontrar la puerta abierta. Muy bien, muchas gracias. Vale, gracias. Muy amable. Amigo.